Pero es abierto, Hola. Buenas tardes. Son y 5 minutos de margen. Empezamos ya. Bueno, pues buenas tardes. Les doy la bienvenida a este nuevo ciclo de conferencias de la Asociación Madrileña de Críticos de Arte. Abreviadamente nos llamamos AMCA. Y aunque, bueno, entre los asistentes veo socios y amigos de la asociación, les comento que esta es una actividad abierta a todas aquellas personas interesadas y, por supuesto, que sería para nosotros una gran satisfacción que a través de este ciclo aquellos que nos descubren por primera vez pues tuvieran la oportunidad de profundizar y conocer un poco más el arte en todos los aspectos y manifestaciones que aquí se van a abordar y analizar a lo largo de este ciclo. Por hacer un poquito de historia de este programa de conferencias y respecto de su cronología, aunque hubo, por así decirlo, un ciclo cero que tuvo lugar en el Centro Cultural Galileo en el año 2019 y que constó de 3 ponencias impartidas por Julia Sáez Angulo, Enrique García Herraiz y Jana Prodan, consideramos que el ciclo del año pasado, el de 2021, constituiría nuestro primer ciclo de conferencias en el formato actual. En el ciclo del año pasado tuvimos la oportunidad de contar con los análisis y disertaciones que en sus respectivas conferencias pues nos ofrecieron Tomás Paredes, Encarnación Prisionero, Jon Aranguren, María del Socorro Morat y Wilfredo Rincón. Bueno, con estas firmas que acabo de referir y con los temas que nos desmenuzaron de manera erudita, muchos de ellos, pues era previsible que el ciclo fuese de gran interés y bueno, no creo equivocarme en ápice si digo que fue así y que tanto las ponencias particulares como el conjunto resultó un éxito. En la tarde de hoy presentamos, por tanto, nuestro segundo ciclo de conferencias. Estamos convencidos de poder continuar la línea de análisis específico e interés de los temas que se presentan y que nos hemos marcado como objetivo en este proyecto, y para ello contamos con un programa que van a desarrollar conferenciantes de sobrada capacidad y calidad y con la ayuda de este magnífico marco que es la Biblioteca Eugenio Trías de Madrid, a cuyos responsables aprovecho este punto para agradecerles muy sinceramente en nombre de AMCA la cesión del espacio. Este año hemos puesto un nombre propio al ciclo, lo hemos llamado Hablamos de Arte. Tampoco es que sea súper original el nombre, pero bueno, en concreto. Arte con mayúsculas, porque en realidad el vínculo común del ciclo, su idiosincrasia, se sitúa en la heterogeneidad temática y en la especialidad, erudición y profesionalidad que los ponentes que vamos a ir conociendo a lo largo de estos 2 meses han puesto en los temas que nos van a ofrecer, nos van a desvelar. Estos temas nos van a llevar pues, desde el examen de movimientos recientes en la pintura americana, por ejemplo, al análisis del desarrollo de las líneas argumentales en el trabajo de comisarios y curadores. También nos aproximaremos a la investigación de exposiciones icónicas en la pintura contemporánea española, o tendremos la oportunidad de repasar la ya, aunque parezca que no, nutrida historia del denominado arte digital. Por último, esta tarde, de manera singular, vamos a ahondar en la pintura y en su proceso creativo a través del relato cinematográfico, en este caso en su versión corta. Como verán, hay un amplio abanico de opciones, cada una de ellas creo que prometedoras y atrayentes, y por supuesto nuestra recomendación es que no se pierdan ninguna de estas conferencias. Les diré que está en nuestra voluntad que esta actividad pueda tener una continuidad anual en torno a los meses de octubre y noviembre, y que en ella pues, puedan expresarse todos los socios que así lo deseen, para que los temas que han constituido su foco de interés y su trabajo puedan ser conocidos por el resto de los asociados y por el público interesado. Les recuerdo que el programa específico y fechas de las ponencias están anunciadas en este centro y en nuestra página web, que aprovecho para recordar, es amca-criticosartemadrid.org.
Y también les comento que, al igual que en el primer ciclo, las conferencias serán grabadas y están disponibles en la página web en la medida que se vayan realizando las labores de edición. Les recomiendo también vivamente la visita a la página, donde además de los vídeos de las conferencias van a poder encontrar artículos y noticias de actualidad relacionadas con el arte y con el trabajo que realizan nuestros socios. Por último, y con ánimo de no robarle más tiempo, voy a presentarles a nuestro ponente de esta tarde. Para mí realmente es una satisfacción presentar a Juan Antonio Moreno Rodríguez, que él haga este ciclo de conferencias, primero en razón de amistad y sobre todo por su valía como gran conocedor y apasionado del arte. Digamos que si lo que conduce el conocimiento es la emoción y el interés por aprender, sin duda alguna que Juan Antonio viaja en esta vida con las maletas llenas de este bagaje de emoción, y su currículum, del que les voy a dar unas pequeñas notas, pues así lo manifiesta, ¿no? Juan Antonio es periodista, crítico de cine y cineasta. Tiene una polifacética y prolífica y densa carrera, diría yo, durante la que ha trabajado en muy diversos medios, empezando por ejemplo por la prensa, pues ha sido columnista del Diario de Alcalá, del diario crítico.com, además de articulista del diario The International Journal of Iberian Studies o el diario de Albacete. También ha participado y participa en diversas revistas, por citarles algunas de ellas: la revista con A de Animación de la Universidad Politécnica de Valencia, la revista Fila 7, revista crítica de cine y cultura audiovisual, donde él es jefe de la sección en corto. Ha trabajado también en el Boletín de Cine de la Comunidad Autónoma de Madrid y es habitual igualmente de diversos programas de radio, entre ellos la Claqueta Radio, La Otra Dimensión del Cine, también en Radio Nacional de España en el programa El Cine que Viene, en la cadena SER y también en la cadena SER de Albacete, la cadena SER de Madrid y la cadena SER de Albacete. En televisión también ha participado en el programa Déjate de Historias, en el programa Un Corto Contigo. Y Juan Antonio también es autor o coautor en casi una veintena de libros, de entre los cuales, y por destacar algunos de ellos, pues está Directoras en la historia del cortometraje español, El crítico del Valle del Jarama, artículos periodísticos sobre arte, El cortometraje en España, un trayecto a través del lenguaje audiovisual, la historia y la crítica cinematográfica. Otro de ellos, El arte y la vida, conversaciones con Abel Cuerda, que nos va a disertar esta tarde sobre él. Miradas en corto, un lustro para la consolidación del cortometraje español. Los principios del cine, la mirada y la palabra. O la serie de publicaciones de carácter anual de Cine Pensando, estudios críticos sobre películas estrenadas, en este caso en los años del 17 al 20, estrenadas en España en los años del 17 al 20. Además de estas publicaciones, pues ha escrito o prolegado para diversos catálogos de artistas como Abel Cuerda o Antonio Fuertes, y conduce desde hace años su blog corto pero intenso. Tiene en su haber otras múltiples actividades y participaciones en congresos, jurados, masterclass, talleres, etc. Y finalmente Juan Antonio ha dado un paso importante, a mi entender, y se ha situado en la posición del creador y ha realizado el corto Abel Cuerda, el pintor del color, de 2020, que vamos a tener la oportunidad de ver esta tarde. Y es esta una cinta que ha recibido en su corta trayectoria pues más de una decena de premios desde su estreno, y por nombrar algunos de los más relevantes, pues el Premio de Oro Cortometraje Documental de Hollywood, Estados Unidos, en el 2022, Premio al Mejor Director Europeo Debutante en los Premios 8,5 de Cine en Roma, Premio al Mérito Excepcional en el Deep of Field International Film Festival en Estados Unidos, Premio al Mejor Cortometraje Documental en los Premios del Cine Indie de Cannes, Mención de honor en los Premios del Cine de Florencia, Premio al Mejor Cortometraje Documental para Abel Cuerda, el pintor del color, recibido en la South Cinematographic Academy Film and Arts de Chile. También mención de honor para este documental en la Deep Focus Film Festival de Brooklyn, Nueva York. Y Mejor Director de Cortos Cinematográficos, recibido en el Festival Internacional de Cine y Arte
emigrante de Buenos Aires, Argentina. Bueno, seguramente me dejo información sobre su currículum en el tintero, pero bueno, no quiero extenderme más, porque bueno, después de conocer un poquito estas notas, seguro que están deseando ustedes escucharle y disfrutar de su obra. Adelante. Hola, hola, buenas tardes. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes. La verdad es que me abruma la presentación de Esther, Amistad. Yo sí que quiero, antes de comenzar, decir simplemente que, por curiosidad de la vida, Esther, Carlos Albert, que es un escultor que está en el cortometraje, y yo vivimos en Velilla. Una vez me decía, en la penúltima exposición de Abel Cuerda en Orfila, me decía Tomás Paredes, el de Velilla, ¿cuántos hay en Velilla? Bueno, coincidimos 3 personas que vivimos en un municipio pequeño en las afueras y que tenemos paz, me imagino que para crear allí sigue teniendo su taller Carlos Albert. Para mí la verdad es que es un honor el que me hayas invitado a inaugurar este ciclo. Es importante en este momento volver y que se abren las puertas a la presencialidad, volver a reflexionar en colectivo, en común sobre el arte y los creadores. A mí me hace mucha ilusión porque creo que llevo 23 años en la asociación. Has dicho antes arte digital, el tiempo pasa muy rápido. Yo acabo de cumplir 63 años y a lo mejor ya estoy viejecillo, pero recibí la notificación de que pertenecía a esta asociación por una carta de Mario Antolín. Y bueno, los medios siguen estando y hay que seguir evolucionando, pero a algunos nos cuesta más que a otros. Yo conocí a Abel Cuerda por azar. Mis padres son de un pueblecito de Toledo, de Valdeverdeja, un pueblo muy bonito, y acostumbran a veranear. Y en una de mis visitas, pues iba paseando para comprar los periódicos y vi en la carpintería varias obras suyas y la verdad es que me llamaron la atención. Yo ya conocía su obra y le pregunté al ebanista, economista de titulación, qué hacían allí, y me dijo, es que este señor tiene el estudio en Valdeverdeja. Luego veremos cómo Ana Hermida, su mujer, también pintó la cuenta porque llegó allí. Total, que le conocí y bueno, han sido más de 20 años de conocimiento, de intercambios muy bonitos de vida y de arte, de dolor, de alegría. Cuando se presentó el libro del arte y la vida, Conversaciones con Abel Cuerda, que refleja muchos de esos momentos, fue en la Casa Regional de Castilla-La Mancha y casi el acto acaba, él no pudo venir, acaba llorando. Acaba en sollozos porque los dos habíamos padecido algunas pérdidas en nuestras vidas y justo era antes de la presentación. Quiero decir que también en el dolor la unión se hace muy importante. Abel Cuerda, lo cierto es que llega al universo del arte con mucha potencia. No había cumplido 30 años y ya había recibido el primer premio en la Bienal de Bilbao, el primer premio en la Bienal del Deporte de Madrid, el tercero en el de Zaragoza, todos esos en el año 70. La Galería Macarrón, una de las referentes de la pintura y de la pintura abstracta de aquella época, ya empezó a recibir sus primeras arquitecturas orgánicas y las primeras muestras que él hacía. Se me había olvidado de pasando. La vida de Abel Cuerda, siempre le pregunto ¿cómo ha sido? Y él me comenta, pues de vacas gordas y menos, así literal. Una de las vacas, la época de vacas gordas, es esta obra, por ejemplo, en los años 80, a finales de los 80, vendió el stand de Arco 2 veces. Es decir, fue tremendo. Esta obra está en el Museo de Bellas Artes y esta que vamos a ver ahora, que es el Pantano, fue medalla de honor en el premio BMW de pintura. En las vacas
gorda espero menos, está el ictus que sufrió a finales de los años 90. El artista y el hombre tienen que reciclarse, tienen que aprender de nuevo a vivir y a crear. Esta es la primera obra que él hizo cuando ya empezó otra vez a trabajar. Es un homenaje al cine negro, es un género cinematográfico que a él le apasiona. Esta obra, como digo, creo que es muy importante para la segunda etapa de su vida, de su creación, y me honra en ser poseedor de ella. La verdad es que es una obra inmensa, una obra de arte. Abel, todos sabemos, quiero compartirlo con vosotros, él vive para la pintura, su vida es el arte. Es un personaje muy disciplinado, cada día sube a su estudio y pasa allí todas las horas que sean necesarias, creando y montando sus personajes, que no son personajes, pero decía José Fernando Ruiz, un compañero nuestro de la asociación, que de la abstracción nace también del mundo real, y es cierto, salen historias del mundo real. Abel Cuerda se desnuda en su pintura, muestra la verdad. En su obra, línea, color y la materia son engranajes que se conforman de una forma que están siempre muy equilibrados, independientemente de las... No, pues destaca su obra, decía, también por las geometrías, sus círculos, sus triángulos, sus rectángulos. Es una... Sí, podemos definirla técnicamente, es una abstracción geométrica, como es una abstracción más lírica, si se cabe, las manchas, la pintura de gestos, y una parte, aquí está donde está la pluma de oro precioso también. Esta obra es un homenaje a Bodas de Sangre de García Lorca. Se ve toda la manera que tiene de componer y de hacer todo un equilibrio en los elementos. Esta obra la tiene en su domicilio y la tiene mucho cariño. Otra característica de Abel es que es un maestro del collage. Lo cierto es que de cualquier papel, de cualquier historia, te crea un personaje como este que hizo en San Martín de Valdeiglesias, que es un caballero que la verdad es que es formidable. Abel seguía la Bauhaus, para él era un movimiento fundamental, y aquí le rinde tributo. Esta es otra pintura de su serie negra, una etapa en La Mancha, la serie negra, está muy influenciada también por el entorno donde él está viviendo en ese momento. Es una pintura muy apegada al terruño y este es un ejemplo de ello. Hace unos años le gustaban mucho los toros, ahora menos, pero lo cierto es que aquí capta muy bien el lance de una corrida de toros. Aquí ya empieza a utilizar, o sigue utilizando, otros cartones, otras texturas que incorpora a la pintura, que lo que la hace más táctil, más cercana. Aquí, curiosamente, que hasta podríamos decir que es algo impresionista, ese color de Van Gogh, ¿verdad? Y aquí también hay una serie de grises, de colores muy interesantes. Es una serie gestual que también debe
pienso que tiene mucha influencia del grupo El Paso, que por edad, digamos que es la siguiente generación que vino. Él conoció a algunos componentes del grupo El Paso en algunas exposiciones, pero me comentaba que no tuvo ninguna relación con ellos, más allá de la protocolaria salud. Esta etapa es del año 2019, en el que la Galería Orfila recibe su producción, otra galería referente que va a celebrar, creo, en estos meses su 50 aniversario con numerosos actos. Y aquí la mancha se diluye, la pintura se hace más fluida. Aquí es donde está rodado el cortometraje, la parte final, en la Galería Orfila. Son estas pinturas. Esta ya de su última época, de la época que tocó por desgracia, la pandemia que hemos vivido. Abel seguía pintando y trabajando, viviendo, pintando. En su obra también, en algunas de sus cuadros, incrusta letras del alfabeto o números que cuando yo hablaba con él me decía que le llevaban un poco y le recordaban a su infancia. No que costaba sacarle más cosas, pero le llevaban a su infancia. Esta etapa última, que es muy interesante, que acaba este año 2022, la verdad es que ha sido, casi yo diría que el año Abel Cuerda. Ha expuesto en Orfila y recientemente, mañana salen de Albacete, Ana Hermida, su mujer, pintora también, y él, en el Museo Municipal de Albacete y en el Centro Cultural Asunción de Albacete. Ha sido el reencuentro con su tierra, el reencuentro más esperado, y lo cierto es que han sido muy bien acogidos. Allí en cada sala se proyectaba el documental y además hace 2 semanas la Filmoteca de Albacete me invitó para tener un coloquio con los espectadores, porque querían ver también el cine en la sala de cine. Y fue muy gratificante. Esta etapa última, frente a toda esta situación de incertidumbre que, como digo, todavía vivimos y que parece que salíamos y ahora nos llega más incertidumbre con nuevas guerras que son siempre lo mismo, muerte y dolor, Abel parece que opone esa sombría realidad a colores, a un cromatismo exagerado, un cromatismo manteniendo siempre su negro, que es esencial para él, pero un cromatismo que hace en parte frente a este sentimiento de tragedia que vivimos. Lo cierto es que cuando yo decidí rodar el documental sobre Abel Cuerda, él no quería ni por asomo. Costó mucho trabajo, pero es la consecuencia y la continuación del texto de conversaciones, y siempre hablamos con ellos de la posibilidad de llevarlo a cabo, y bueno, pues se hizo, y la verdad es que es una obra que nace desde el silencio. Es una obra en la que Abel no habla, pero parece que siguiera aquel consejo de Pitágoras de que la sabiduría empieza con el silencio. Bueno, pues sí, él no habla, pero habla a través de su obra y a través de voces cualificadas como Carlos Albert, como Ana Hermida, como Juan Antonio Tinte, como Patricio Morcillo y como Emilio Martínez Lázaro. Voces que forman un conglomerado de especialistas que nos acercan a la realidad que vive Abel Cuerda. Rodamos en Valdeverdeja, en su estudio y en la Galería Orfila. Y para mí siempre la idea es esa, captar desde el silencio ese momento, ese instante de incertidumbre y de inquietud que tiene el artista cuando se pone frente a un lienzo en blanco o cuando se pone a pensar en una nueva creación. Intentar captar al máximo esa inquietud que siente.
Tengo que decir, lo comprobarán después, que Abel no habló, pero da muy bien en cámara. Bromeábamos con él, que le iban a dar algún premio como actor y demás, y lo cierto es que, ha comentado Esther, se sintió muy feliz cuando en unas Navidades premiaron a mí como mejor director y a él por su trayectoria. Dijo que eso, para él, vamos, estaba salto de alegría, se emocionó mucho igual que con el premio de Hollywood. Era un continuo envío de WhatsApp a Ana diciendo otro, y decía, esto es un sin vivir. No pensábamos nada, no se hacía nada con esa idea. Pero ya digo que la idea es seguir ese proceso desde ese instante, desde esos silencios hasta el momento en que la obra ya se escapa, ya no es del artista, está en un escenario público y pertenece al imaginario colectivo. Cada uno ve en cada obra lo que él cree. Le han preguntado, incluso en Albacete le decían, a Abel le preguntaban, ¿esto qué es esta obra? Que es dura pregunta siempre para cualquier artista. Lo que usted ve ahí en esa obra, lo que usted interprete y lo que le guste, eso es. Yo no sé explicar mi pintura, dice, pero lo que sí es cierto es que su pintura, a pesar, en su historia, que es una historia de superación importante, es una historia en la que, como le decía antes, ha tenido que empezar a aprender a hablar otra vez. Es muy importante lo que ha conseguido, y ha conseguido volver al cauce de la normalidad desde un municipio pequeño, exponer, ser premiado otra vez como mejor artista y como personaje de Castilla-La Mancha por Albacete. Lo cierto es que considero que se merece, pues, ser reivindicado, y siento que en parte lo he conseguido con el documental, que, como suele pasar siempre, tiene más aceptación fuera, sobre todo en Estados Unidos ha sido increíble, que en nuestro país, aunque en nuestro país por lo menos fue seleccionado en media docena de festivales, que también está bien, ¿no? Entonces, Abel Cuerda, el pintor del color, por esa valentía, ese pasar de diferentes tonos de vida, que son diferentes tonos de pintura, ese alma que tiene esa verdad. El pintor se desnuda, crea visceralmente. La verdad es que es tremendo verle a Abel. Decía, y con esto casi termino, decía en uno de los versos de Antonio Colinas, en su último libro, que pedía que el arte redima el dolor con los colores. Eso hace Abel Cuerda, nunca mejor dicho, redime el dolor con los colores. Y por eso yo sigo manteniendo que es el pintor del color. Antes de terminar, me van a permitir leer un poema, un fragmento de un poema que figura en el catálogo que preparamos para la exposición de Abel Cuerda en Albacete, que es de un poeta del Carnaval de Cádiz, es un autor del Carnaval. Uno de mis libros aborda el Carnaval de Cádiz y la portada es de Abel Cuerda. Entonces, me permiten, por favor, esto sí lo voy a leer. Cuando el pincel besa la orilla de esos mares multicolor, al lienzo le pinta sus mejillas y más brilla la obra del pintor. Cuando estamos inmersos en el sufrimiento y el dolor, cuando estamos faltos de besos y de abrazos de corazón, se van abriendo las puertas y se iluminan las galerías, y las obras de Abel Cuerda le van dando color a la vida. Muchas gracias. Proyectamos el documental y estoy a su disposición. Muchas gracias.
El proceso creativo de un artista como Abel Cuerda solamente lo descubres si vas a visitarle, y entonces te das cuenta que el proceso creativo es muy complejo. Mi llegada a Valdeverdeja con Abel fue hace 21 años y entonces nos vinimos por una amiga nuestra que tenía una casa rural aquí. Nos dijo, veniros aquí que va a estar más tranquilo que en Madrid. Y nos vinimos aquí y aquí nos hemos quedado. O sea que hace 21 años nos gustó y nos quedamos aquí. Hablar de la obra de Abel Cuerda pues es hablar también de una generación entera, ¿no? de artistas, ¿no? Es una generación que rompió muchas barreras. Quizá el miembro más joven del Grupo El Paso, que es Rafael Canogar, pues viene a estar en edad muy a la par con esta generación de artistas que después muchos fueron muy buenos profesores, muy buenos formadores de gente, sobre todo en las técnicas. La obra de Abel Cuerda es una obra pues que nace de ahí, nace de ese momento, ¿no? Nace de esa visceralidad que ya proponía también el Grupo El Paso. No quiero decir con esto que haya una influencia directa, pero sí unas ganas de hacer que el Grupo El Paso sirvió como referente, ¿no? Esta generación tiene una muy buena formación académica, que es evidente, es palpable en la superficie después de sus propias obras. Cuando yo conocí a fondo las primeras obras de Abel, me entusiasmaron los collages. Es una técnica que a mí como escultor me parece fantástica, ¿no? El cómo organizar, cómo distribuir la composición de una obra de arte de una manera tan constructiva como es esa, ¿no? Porque te permite modificar el volumen, el espacio, generar huecos visuales, lógicamente, ¿no? En el caso de Abel. Y cómo manejaba el color me pareció un reto estupendo que en parte motivó que mi interés hacia el arte creciera. Primero conocí su obra antes que a su persona y me pareció interesantísima su capacidad compositiva, su organización de los volúmenes, casi más como escultor que como pintor, porque es una composición muy clara, muy elegante y como decía, esos volúmenes los maneja muy bien a través del color. El color es el que genera el volumen. Lógicamente en la pintura no existe el volumen, pero sí existe el contraste o la combinación de esos colores que él tan magistralmente ordena en sus cuadros. Abel Cuerda, maestro de la pintura, lanza un reto al espectador: crecer y vivir en su obra. Su vida se expresa en su obra y esta es su vida. El premio que le dio Castilla-La Mancha es como castellano manchego distinguido. Tenemos dos embajadores virtuales, los mejores de toda la vida, Don Quijote y Sancho, ¿no? Pero afortunadamente también tenemos muchos otros personajes reales, ¿no? Y uno de los más grandes es Abel Cuerda, no por ahora, sino porque lleva 50 años, porque es un ejemplo clarísimo de la pintura abstracta con proyección nacional e internacional. Él es muy de Albacete, que ejerce siempre, que va muy de albacetense, y que inclusive él ha comentado en alguna de las anécdotas diciendo, bueno, si el que tenía más sentido del humor de pequeño era yo, no mi hermano José Luis, lo que pasa es que yo cometí el error de dedicarme a la pintura.
Por encima de todo, Cuerda pues pinta para los ojos, no tanto para el intelecto. Es emocional lo que sientes cuando te acercas un poco a la pintura de Abel Cuerda. Yo lo que destacaría de Abel, siempre insisto muchísimo en eso, es el proceso creativo, que para mí es exploratorio y emocional. Y tener muy en cuenta que Abel pinta para los ojos y no para el intelecto, ese intelecto superficial y esas cosas. Yo pienso que, y eso es lo que de alguna manera te acerca al artista, te acerca a Abel Cuerda. Abstracción, expresionismo abstracto, un corpus creativo cargado de nebulosa existencial, vida, 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 arte, arte, arte. Abel investiga y se adentra en el misterio, desvelando, revelando. Silencio, inspiración, energía. La obra crece impulsivamente. Ya no hay pintura propia, pertenece al imaginario colectivo.